El día de hoy vamos a hablar de dos temas. El primero de ellos que se refiere a la importancia que tiene para nosotros los ciudadanos conocer cómo se lleva a cabo una iniciativa de ley. Y nos vamos a enfocar fundamentalmente en la Cámara de Senadores. Hoy también vamos a hablar del compromiso social, el cual consideramos debe ser uno de los objetivos y una de las prioridades que debemos tener como ciudadanos. Creo que uno de los elementos importantes que hoy debemos dialogar en este programa se refiere a si tú, yo, los ciudadanos que nos ven, conocen cómo se hace una ley. Entonces, creo que la primera pregunta que tendríamos que respondernos, ¿quiénes son las personas que pueden formular una iniciativa de ley? ¿Qué nos puedes contestar, Poncho? Pues principalmente son los legisladores los que pueden proponer una iniciativa de ley. En segundo término es el presidente de la República. En tercer término, hoy, con la nueva reforma electoral, son los ciudadanos. Los ciudadanos hoy también podemos legislar. Y ese es un tema muy importante. O sea, hoy hay, como bien lo anuncia Alfonso, hay una iniciativa que es la iniciativa ciudadana, en donde desde el punto de vista de algunos, como es mi caso, se quedó muy larga el requisito para poder establecer firmas previas, que es el procedimiento bajo el cual los ciudadanos, lo que dice la ley es que debe ser el 0.13% de la lista nominal de electores, es un número importante, y lo que tienen que hacer entonces los ciudadanos es buscar que este número de personas con una credencial de elector firmen la iniciativa de ley y poder presentarla, que haya una validación por parte del órgano electoral, y de esta manera es como se da curso a la iniciativa que presentan los ciudadanos. Creo aquí que también lo que tendríamos que cuestionarnos es si a los ciudadanos les cuesta un gran trabajo poder recabar las firmas, si también entonces tendría que catalogarse a la iniciativa que presentan los ciudadanos como una iniciativa preferente. Recordemos que también en la legislación hay una iniciativa que se llama preferente, en donde la puede presentar el presidente de la República, y la obligación, tanto de diputados como senadores, es que en esa legislatura, cuando se presente, en ese año, cuando se está presentando, haya la obligación de diputados y senadores de poder aprobarla, declinarla o en su caso modificarla. Y recordás, Alfonso, cuando trabajábamos con muchas organizaciones de la sociedad civil promoviendo que se diera esta iniciativa ciudadana, que los legisladores la aprobaran, pues un poco platicábamos también la necesidad de que hubiera elementos mínimos que guiaran a los ciudadanos para que esta iniciativa tuviera también una calidad importante y no fuera desechada por parte de los legisladores. Sí, ¿te acuerdas? Había un ejemplo ahí de esas organizaciones de la sociedad civil, que era el Internet para todos, ¿te acuerdas? Esa fue una iniciativa que, entre comillas, fue la primera iniciativa ciudadana, pero no tuvo, yo creo que el número necesario de firmas para poder ingresar al Congreso. Entonces, pues todavía estamos ahí pendientes. Es buenísimo que los ciudadanos sepan, que nuestros televidentes sepan cuál es la diferencia entre un diputado y un senador. Uno, autorizar la política exterior del país, que le den una orientación al presidente de cuál debe ser la relación que tenga México como Estado frente a otros estados. También darle una orientación a cómo debe instrumentar las políticas en materia de justicia a través del Poder Judicial. Y esa orientación se da, pues como bien lo apuntabas tú, designando a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, que es el órgano máximo de la justicia en este país, y que a través de la designación pues también están perfilando cuáles las características y los atributos que tienen las personas que van a llevar a cabo la gran toma de decisiones dentro de la Suprema Corte de Justicia. Y me parece, perdón, que te interrumpa nada más, un tercer elemento que considero que es muy relevante, que en nuestro país nunca se ha dado, que es autorizar que salgan las tropas de nuestro país para poder defender a nuestro Estado hacia otros territorios. Hay uno que también es interesante, que está hoy pues, a debate, que a lo mejor se cuestiona si el procedimiento o el proceso es correcto, que es la ratificación de los directivos o presidentes de los organismos autónomos. Pues vamos un poco a platicar de cómo está la composición actual del Senado. ¿Qué nos puedes decir con respecto a ello? Hay 128 senadores. Si lo podemos dividir por cada uno de los estados, le toca 4 senadores por cada uno de los estados, pero en realidad no es así. En realidad, como se eligen a los senadores es por fórmulas y son 3 senadores por cada uno de los estados. Pero si nos vamos a cuáles son las fracciones parlamentarias, el número de senadores que tenemos por cada uno de los partidos políticos,
Tenemos que el PRI, que es el primer partido con el mayor número de senadores, tiene 54 senadores, el PAN 38, el PRD tiene 22, el PT 7, el Partido Verde Ecologista Mexicano tiene 6 y el PANAL tiene 1. Es decir, hoy, como está integrado el Senado, pues tanto si sumaras todos los votos de la fracción parlamentaria del PRI y todos los votos de la fracción parlamentaria del PAN, pues tienen mayoría. Y eso lo que significa es que pueden aprobar las iniciativas que se presenten únicamente con estas dos fracciones. Como platicamos igual la semana pasada de los diputados, hay 9 senadores que tienen un doctorado. Comparado con los diputados, son 17 diputados. Los senadores que tienen maestría son 40, con licenciatura son 60. Eso quiere decir que más del 80%, tanto en Cámara de Diputados y en este caso de lo que estamos hablando hoy, en Cámara de Senadores, tienen estudios profesionales. Las comisiones legislativas son fundamentalmente el órgano en donde se tratan de manera específica y profesional cada uno de los temas que en este caso llegan al Senado. La Cámara de Senadores tiene 64 comisiones, tiene más que la Cámara de Diputados, y ahí es donde se lleva a cabo el trabajo legislativo. Como vamos a hablar un poquito más adelante, parte del trabajo legislativo, si no es que el grueso de ese trabajo, se lleva a cabo en los grupos, en las comisiones. 64 se refiere a las secciones ordinarias. Recordamos que las ordinarias son las que ya de cajón se van organizando los senadores, pero en realidad el Senado tiene 77, es decir, tiene otras 13 comisiones que son especiales, que va dependiendo de cuál va la evolución de alguna política pública en el país, que se ponen de acuerdo a las fracciones parlamentarias y en el pleno deciden que lleven a cabo esas comisiones especiales. Es decir, por eso yo hablaba de las 64, que son las que están como fijas, y las especiales se pueden crear unas, ¿no? O a lo mejor mañana hay más de las que tú estás diciendo o menos de las que estás diciendo. Pero a ver, para ser muy precisos, entonces lo que podemos decir es que tenemos 77 en total en el Senado contra 94 en la Cámara, contra 92, perdón, en la Cámara de Diputados, pero cabe destacar que el Senado es una menor integración y que tiene atribuciones mucho más claras, mucho más limitadas que en la Cámara de Diputados. ¿Cuál es el presupuesto que hoy tiene asignado la Cámara de Senadores? Pues, hoy los senadores viven con cerca de 4,000 millones de pesos al año. Es un presupuesto abultado y pues si juntamos el presupuesto de la Cámara de Diputados, el presupuesto del Senado y de la Auditoría Superior de la Federación, son un poquito más de 12,000 millones de pesos. Para un poder es muchísimo dinero, ¿no se te hace? Y si vemos, por ejemplo, el presupuesto específico de la Cámara de Senadores, estamos hablando que para el periodo del 2014 tiene un presupuesto de 3,700 millones. Llama la atención que los senadores tomaron la decisión que su presupuesto versus el del año pasado, sin tomar en cuenta el efecto inflacionario, es decir, en términos reales, pues tuvo una variación anual del 4%. Y eso me parece que es un tema que no conocen los ciudadanos, que no conocemos los ciudadanos, y que podría ser un elemento de juicio para cuando habláramos de la evaluación, cuando platicamos de qué grado de confianza tenemos con ellos. Al tener un poder legislativo con dos cámaras, siempre cualquiera de las dos cámaras, puede generar una iniciativa de ley, pero también la Cámara de Senadores o la Cámara de Diputados puede ser Cámara Revisora. Menos el tema del presupuesto. El tema del presupuesto, como volvemos, es la Cámara de Diputados, y el tema de la iniciativa de ley que proponen para los ingresos, también tiene una Cámara de Origen, que es el Senado. Alfonso, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y vamos a seguir en esta serie de programas platicando con ustedes de la importancia que tiene que los ciudadanos conozcamos cada una de las características del proceso legislativo. Estamos hablando del compromiso social. Consideramos que este debe ser una de las características y sobre todo uno de los atributos que deben de tener los buenos ciudadanos. Y el día de hoy nos acompaña Gerardo Cortés. Él es el secretario general del Sindicato de Bimbo, que es una institución que ha venido trabajando durante muchos años en lograr el compromiso social de los trabajadores que representa. Gerardo, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Tulio. Muy buenas noches. Y para iniciar esta conversación, me gustaría preguntarte, ¿qué es para ti ser un buen ciudadano? Bueno, primero es
es aquel que, como decía mi madre, hace las cosas como Dios manda. Es decir, que trata de portarse bien, ir por un camino recto, tratar de acompañar a los demás, de ser gentil, respetuoso, de dejarse guiar, ¿sí? De escuchar, de poder entender a los demás, de ponerse en su lugar, de tener empatía, de respetar la ley, de buscar la ética, respetar la autoridad, no por temor a la autoridad, sino por el temor de hacerle daño a los demás. En suma, es tratar de ir por la vida tranquilo. Pues te voy a hacer una pregunta que tal vez pueda ser difícil porque ya definiste algunos de los elementos que considero van a responder esto que te voy a decir. ¿Qué es para ti entonces el compromiso social? Bueno, el compromiso social debe de ir más allá. Para mí el compromiso social es dejar una huella en la vida, ¿sí? Primero privilegiando el bien común. Es decir, yo necesito pensar que a este mundo venimos a hacer algo, ¿sí? Y puedo buscar un beneficio, pero si busco un beneficio en conjunto, ¿sí? Por naturaleza, ese beneficio me va a llegar a mí, ¿sí? Y si yo lo encabezo, el beneficio va a ser mayor para mí, pero como una consecuencia estarlo buscando para los demás, ¿sí? El compromiso social es igual, tratar de desarrollar personas, tratar de buscar oportunidades para ellas, flujos de desarrollo, un poco de igualdad o mucha igualdad y mucha búsqueda de justicia social, porque es la más difícil de encontrar. ¿Cómo has logrado infundir en los trabajadores, como parte de la cultura de la organización, ese compromiso social al que tanto anhelamos? Lo que yo he tratado de hacer es trabajar, ¿sí? Empujar, mostrar. Eso ha propiciado una cultura, porque en esencia los trabajadores de Bimbo son trabajadores muy buenos, ¿sí? ¿Sí? Están muy capacitados, tienen principios, tienen valores. Esos principios y esos valores se fomentan en la empresa. Y cuando uno trata de mostrar el camino a través de saludar, de respetar, se va haciendo una sinergia y todos van yendo por el mismo camino. Es como un ejército, ¿no?, que va siguiendo. Yo pienso que los sindicatos son un actor clave para elevar la productividad del país y por lo tanto que haya mayor crecimiento económico y que ese crecimiento económico sea beneficio para los trabajadores. ¿Qué hace el sindicato de Bimbo en ese sentido? Bueno, yo creo que el sindicato no es el factor clave, debe de ser el factor fundamental. Es decir, el sindicato es el que tiene que provocar que haya productividad. Y esa se produce ¿cómo? O sea, provocarlo ¿cómo? Primero, capacitar, ¿sí? Adiestrar, trabajar con calidad, que toda la gente sepa que trabajar con calidad paga. Trabajar con calidad paga. Aquella expresión de los años 86 donde decía calidad total, cero defectos, es una cultura que se dejó en el camino, que no se ha continuado, pero que afortunadamente nosotros hemos tratado de seguir la huella y eso nos ha permitido trabajar con calidad, con menos accidentes, ¿sí? Con productividad, pero la productividad por sí misma no puede. Tiene que ser una productividad oportuna para que haya rentabilidad. Y luego la rentabilidad tiene que ser repartida equitativamente. Pero la gente debe de saber que su esfuerzo está siendo valorado y que está impactando, ¿sí? No solamente en su empresa, sino también en su trabajo, en su salario, en su familia. Y entonces la productividad debe ser el mecanismo que permita a este país salir adelante. No hay otro camino. Me gustaría preguntarte, Gerardo, la relevancia que tienen hoy los sindicatos en México. El sindicato debe ser un actor social, un actor de servicio, no un actor político. El problema de los sindicatos en México es que se contaminaron al ser carnada electoral. Y entonces el sindicato se convierte en una posición para buscar una situación política o una posición política y olvida el origen del servicio a los trabajadores. Entonces el sindicato debe de retomar su importancia, de ser el regulador de las relaciones obrero-patronal, que permitan en esa armonía en la relación, ¿sí?, que haya una salud laboral,
una paz laboral, por consecuencia una fuente de empleo segura, por consecuencia una fuente de riqueza, una fuente de empleo y un país que pueda suplir esa necesidad que tiene. ¿Sí? Quisiera también preguntarte, Gerardo, ¿cuál es el principal enemigo de los sindicatos? Los propios sindicatos. O sea, no hemos encontrado con claridad hoy nuestra labor histórica, nuestra tarea histórica. Porque estamos en un mundo, ya no solamente México, un mundo diferente, donde la sobrepoblación, ¿sí?, la contaminación, ha venido superando a las instituciones. Es decir, la necesidad es más fuerte de lo que las instituciones pueden otorgar. Entonces, por eso es muy importante que el sindicato asuma su papel y no se ponga trabas, sino que sea un complemento de las instituciones, a través de la información, a través de la gestión, a través de la propia comunicación o los propios acuerdos, convenios. Me gustaría conocer tu opinión sobre qué rol deben jugar los sindicatos en la transparencia. Es un rol muy simple, respeto a la ley. ¿Sí? Quien respeta a la ley no tiene problemas. ¿Qué va a propiciar esta ley de transparencia? Que se esmere cada ciudadano, y en este caso cada sindicato, en hacer las cosas bien, como Dios manda. Hacerlas tan claras que permita que nadie tenga problemas. Y eso va a permitir una mayor confianza en las instituciones, por consecuencia, una mayor representatividad. Es decir, un sindicato con confianza es más representativo. Platícame si ustedes como sindicato de Bimbo han participado en procesos legislativos en donde han dicho, oigan, lo que estamos planteando nosotros como trabajadores con respecto a esta ley, pues debe tener estas características. Sí. En la 55 legislatura participamos en la proposición de la ley de condóminos y condominios. Desafortunadamente, que es la ley en el DF más avanzada que en cualquier parte de la República, es una ley que no tiene dientes. Entonces no son leyes. La ley que no tiene la capacidad de multar o obligar no es ley. No deja de ser un reglamento. Pero sí será muy importante que hoy los sindicatos asumiéramos la responsabilidad a través de los partidos políticos de hacer saber la voz. ¿Qué necesidades tenemos? Hoy tenemos una necesidad fundamental y es salud. Si algo hoy necesita el pueblo mexicano es tener salud. Considerando que lo más valioso para un ciudadano es familia, trabajo y salud, es importante fortalecer la salud. Si México logra este avance tan importante, la salud del mexicano se verá beneficiada. Porque entonces podemos partir de la corrección, que hoy es lo que nos ocupa, la corrección. Necesitamos más hospitales. No necesitamos más hospitales, necesitamos que la gente se enferme menos. Claro. Los últimos 14 meses se ha hablado mucho de la implementación de las reformas estructurales que aprobó el Congreso. Y una de ellas, la primera, fue la reforma laboral, que su objetivo fundamental era lo que tú estás planteando, la generación de nuevas fuentes de empleo, pero sobre todo empleos de alta calidad y con un soporte importante de la seguridad social. Danos tu opinión sobre la implementación de esta reforma. Esta reforma tiene dos ventajas esenciales, o sea, fundamentales. Una es el contrato de capacitación, que permite que el patrón pueda capacitar a los trabajadores durante 3 meses en un contrato de capacitación, sin responsabilidad para el patrón. Es decir, que pueda darle inducción, adiestramiento, capacitación, cómo evitar accidentes, cómo lograr la productividad. Y si alguien no quiere, no hay responsabilidad para el patrón. Es una ventaja muy competitiva que desde el punto de vista de nosotros no se ha aprovechado. Y 2, el comité de productividad. Hoy permite que el sindicato pueda decirle a la empresa, oye, el camino es por aquí. Esto es lo que necesito. Esas 2 ventajas tiene esta ley que no la hemos aprovechado, al menos no lo suficiente. Y 2, el comité de productividad.
hoy permite que el sindicato pueda decirle a la empresa, oye, el camino es por aquí. Esto es lo que necesito. Esas dos ventajas tiene esta ley que no la hemos aprovechado, al menos no lo suficiente. Gerardo, gracias por acompañarnos el día de hoy. El agradecimiento es de nosotros. Y cuando se vierten esas palabras tan amables hacia nosotros, nuestro compromiso crece. Vamos a luchar por merecerlas.